congresista Marciano Rengifo, presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, las acusaciones de delitos de lesa humanidad imputados a 10 militares que participaron en el operativo Chavín de Huántar es muy grave porque se trató de personas que expusieron su vida para el rescate de los rehenes. En declaraciones brindadas en los pasillos del Palacio Legislativo, Rengifo aseguró que esta acusación afecta la moral de los que participaron. Sí, yo creo que esto es afectar a la moral de aquellos que dan su vida. Ayer hemos celebrado, hemos hecho una gran actuación acá sobre el soldado desconocido. Soldados desconocidos han existido, como lo han expresado ayer los que han expuesto, en todas las épocas de nuestra historia. Soldados desconocidos en la lucha contra la subversión, las Fuerzas Armadas y los comités de autodefensa han brindado su vida, ¿no? Y con una entereza, con un heroísmo tremendo. Hay muchos héroes. ¿Antecedentes sobre el fiscal Richard Saavedra, congresista? Hay héroes en la toma de la embajada, por supuesto que sí, y ahí tenemos héroes también anónimos. No tienen ellos un monumento. A los que han muerto sí se les ha reconocido, pero el resto todavía está ahí. ¿Tenemos antecedentes sobre la actuación del fiscal Richard Saavedra? En su opinión, no hay ninguna... Bueno, yo no puedo opinar si es que el Poder Judicial tiene los elementos correspondientes necesarios para determinar una detención, pero sí lo que estoy expresando es de que para este caso tiene su comando. Si dice que la detención ha sido preventiva, pero ¿por qué dictar una detención de esa naturaleza cuando es suficiente que a sus comandos le digan, señores, este oficial debe estar a disposición de la justicia y tome usted los recaudos correspondientes? Eso siempre se ha hecho, no es la primera vez que se hace eso con los oficiales. Información en vivo desde el Congreso de la República con Gisú Guerra. Gisú, buenas tardes, adelante con la información. Buenos días. La fiscal de la Nación, Nelly Calderón, ante la Comisión de Justicia, ha sido convocada para precisar los términos de la orden de detención sobre un grupo de oficiales del Ejército que participaron en la operación de rescate Chavín de Huántar en abril de 1997. El presidente de este grupo de trabajo, Daniel Estrada, la recibe. Se reabre la sesión. La Comisión de Justicia saluda la presencia de la señora fiscal de la Nación, la doctora Nelly Calderón. Igualmente saluda la presencia del señor doctor Héctor Lama, fiscal adjunto al despacho de la fiscal de la Nación, y del doctor Richard Saavedra, fiscal. Y al saludar su presencia en la comisión, destaca ante el país la disposición de la señora fiscal de la Nación y el Ministerio Público de concurrir ante el Congreso de la República a efecto de que en medio de un diálogo respetuoso y democrático se puedan conocer hasta donde es posible en sesión pública las consideraciones que han llevado a solicitar la detención de militares que participaron en actos que el Perú reconoce y valora, cuáles son los de la liberación de rehenes luego de la ocupación de la Embajada del Japón en el Perú. De acuerdo a las coordinaciones realizadas con la señora fiscal de la Nación, una primera parte de esta sesión será pública, la parte en la que ella refiera lo que crea conveniente informar ante esta comisión y a través de ella ante el Congreso. Y la parte que corresponda a la información que ofrecerá el doctor Richard Saavedra será en medio de una sesión reservada. Luego de lo cual veremos lo conveniente a efecto de que la opinión pública a través de la prensa pueda tomar conocimiento de lo que es posible respecto de este hecho que preocupa al país. Al ofrecerle nuevamente una cordial bienvenida, señora fiscal, dejo a su disposición el auditorium, de tal manera que usted pueda hacer uso de la palabra. Señor presidente de la Comisión de Justicia, señores congresistas, he concurrido a esta invitación para explicar un poco que en realidad
el despacho de la Fiscal de la Nación no tiene participación en estas decisiones que han llevado a una resolución de una juez anticorrupción a dictar una medida de detención contra oficiales del Ejército, unos en situación de retiro y otros en situación de actividad. La Fiscalía de la Nación tiene 6 fiscalías anticorrupción, una de ellas que se ocupa de los derechos humanos. El titular de esa fiscalía es el doctor Richard Saavedra Luján, que abrió una investigación a petición de los familiares de los emergentistas muertos en la operación Chavín de Huántar, asesorados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuánto les puedo yo decir? Porque como el doctor Saavedra recién la solicitud de la medida cautelar la hizo el día viernes y fue recepcionada recién a las 10 de la noche, no me podía enterar yo de las decisiones del doctor. El día lunes ya a través de la prensa hemos ido enterándonos, hemos oído los comentarios que han hecho los medios de comunicación y por eso cuando usted me ha invitado he decidido y le comuniqué que quien podía darle la información completa de cómo es que se llega a esta situación es el fiscal a cargo de la investigación. Pero como la investigación todavía está en un proceso, en una etapa de reserva, porque no se ha hecho formalmente una denuncia, sino se ha pedido una medida cautelar de carácter preliminar para poder terminar con las investigaciones, creo que debemos pasar a una sesión reservada. Bien, de acuerdo a lo planteado por la señora Fiscal de la Nación, y en efecto pidiendo la comprensión de los comunicadores sociales, vamos a pasar a Entonces pasa a una sesión reservada. En las primeras palabras la fiscal de la Nación ha advertido que ella no tenía ningún conocimiento de la determinación del fiscal Saavedra, que pidió una orden de detención sobre los oficiales del Ejército que participaron en la operación Chavín de Huántar. Escuchemos algunas protestas sobre la determinación de pasar a sesión reservada. Siendo pública la reunión, señor presidente, no reservada. Bueno, es que hay una petición expresa del Ministerio Público porque seguramente se van a revelar hechos que pueden ser implicantes si es que se ponen de conocimiento público. Le pediría su comprensión y de acuerdo a las circunstancias, por supuesto, informaremos a la prensa. Bien, por tanto... Bien, entonces recordemos que la fiscal de la Nación ha venido acompañada también del fiscal anticorrupción para el caso de derechos humanos, el fiscal Richard Saavedra. Vamos a regresar con más noticias. Adelante ustedes. Bien, a esta hora de la tarde escuchemos declaraciones del procurador Luis Vargas Valdivia en los juzgados anticorrupción hace tan solo minutos. Él se refiere a la orden de detención de los militares implicados en la operación Chavín de Huántar. Escuchemos. Bueno, lo que debemos dejar esclarecido es que hace más de un año, 14 meses aproximadamente, la Procuraduría Pública ad hoc planteó una denuncia ante el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Provincial Especializada en delitos, entre otros, contra la humanidad perpetrados por Fujimori, Montesinos y las demás personas por ellos involucradas. Hace 14 meses esta denuncia fue presentada además teniendo como sustento la declaración de un ex diplomático japonés que narró posibles excesos perpetrados por algunos integrantes de la Fuerza del Orden cuando ya la operación Chavín de Huántar había concluido. A raíz de esta denuncia se inicia una investigación policial larga, meticulosa, prolija, que ha concluido 14 meses después con un atestado policial, cuyas conclusiones fueron elevadas al despacho de la Fiscalía a cargo del doctor Richard Saavedra. El doctor Saavedra amplió las investigaciones contenidas en el mencionado atestado policial y en mérito de las pruebas, de las investigaciones y de las conclusiones arribadas tanto por la policía como de las investigaciones por él llevadas a cabo, solicitó a la señora juez que se encontraba de turno en ese momento en los juzgados anticorrupción, se dictara una medida cautelar anticipada de detención. Dicha solicitud,
con los demás recaudos, que fueron específicamente las pruebas y diligencias actuadas en el curso de la investigación policial y preliminar, fueron debidamente evaluadas por la señora juez penal, quien concluyó que efectivamente existían los elementos y los supuestos previstos en nuestro ordenamiento legal y dictó las órdenes de arresto preventivo. Debemos dejar claramente establecido que esta investigación preliminar y todos estos hechos no están referidos a la operación Chavín de Huántar. Estos hechos materia de la investigación preliminar, de la investigación policial y de la medida cautelar están referidos a sucesos acontecidos cuando ya la operación Chavín de Huántar había concluido. Esto es, cuando ya los rehenes habían sido liberados y existía total control del local de la residencia del embajador de Japón. Los hechos materia de esta investigación están referidos a excesos en los que habrían participado algunos integrantes de las fuerzas del orden respecto específicamente a 3 integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Queda claro en consecuencia que con esta investigación, con esta denuncia y con estos actuados, en modo alguno se pretende afectar la operación Chavín de Huántar, operación además que nosotros hemos señalado siempre como exitosa y que aprovechamos una vez más para rendir nuestro homenaje a todos aquellos integrantes de la Fuerza Armada, Ejército, Marina, Aviación y Policía Nacional, que intervinieron y expusieron su vida en favor de la democracia. Los hechos, materia de esta investigación, no guardan relación alguna con esta exitosa operación. Repito, estos hechos acontecieron cuando ya la operación Chavín de Huántar habría concluido. Y existen una serie de elementos probatorios que han sido debidamente evaluados, primero por el señor fiscal y luego por la señorita juez, y que han motivado la expedición de esta medida cautelar. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la legislación aprobada de manera unánime por el Congreso durante la época del gobierno de transición prevé claramente 2 posibilidades o 2 supuestos para dictar estas medidas cautelares. Una, que estos actos delictivos hayan sido perpetrados por integrantes de una organización delictiva, que no es el caso en materia de autos. Y 2, que los hechos hayan sido perpetrados por una pluralidad de agentes. Por lo tanto, en modo alguno puede aseverarse que con esta medida cautelar se pretende involucrar al ejército peruano y menos aún afectar la honorabilidad y la gloriosa historia de nuestro ejército. Varios ministros de Estado han indicado que aquí lo que falta es una equidad y del Interior, por ejemplo, ha señalado que interfiere directamente y es un golpe para el desarrollo de la estrategia antiterrorista en el país. Habida cuenta que el general Williams, por ejemplo, sobre quien pesa también esta orden, está coordinando con el Ministerio del Interior la estrategia antisubversiva en el país. ¿Qué responde? Lo que debemos de señalar es que, repetimos, esto es resultado de una investigación larga y paciente por parte de la policía y de la fiscalía. Investigación además reservada, y prueba de ello y testigo de ello son todos ustedes. Las conclusiones y el avance de las investigaciones en momento alguno se filtraron ni a la prensa ni a ninguna entidad. Estas investigaciones se han mantenido a reserva y es precisamente esta reserva la que puede llevar a algunas personas a conclusiones que no se condicen con la realidad. No se está afectando con esta investigación ni con estas medidas cautelares, repito, la operación Chavín de Huántar, ni se está afectando la honorabilidad de aquellos valientes soldados que intervinieron en esta operación. Los hechos materia de esta investigación están referidos a sucesos acontecidos cuando ya la operación Chavín de Huántar había concluido. El curso de las investigaciones han sido llevadas a cabo de manera prolija y respetando el derecho de defensa de las partes. Es más, las personas afectadas con esta medida cautelar tienen expedito su derecho para solicitar o la modificación de la medida o para interponer los recursos impugnatorios respectivos. ¿No se afecta a la lucha antisubversiva? ¿No es un respaldo que se le quita a las Fuerzas Armadas? Como repito, esta investigación en modo alguno puede afectar la honorabilidad ni la historia rica de nuestro ejército ni de la Fuerza Armada.
cualquier exceso perpetrado por cualquier ciudadano, sin importar su filiación, raza, credo, ni menos aún ubicación en los estamentos sociales, debe ser debidamente investigado. Y en caso de acreditarse la comisión de algún delito, este debe ser debidamente sancionado luego de un proceso regular con pleno respeto de los derechos. Esto en modo alguno, repetimos, afecta la rica historia del Ejército ni de la Fuerza Armada. Doctor Vargas Valdivia, hace unos minutos el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, ha señalado y consideró sorprendente esta decisión de la jueza Cecilia Pollack. Asimismo, el ministro de Defensa también ha considerado sorprendente esta decisión. Para la Procuraduría, ¿cómo toma estas opiniones presentadas por los ministros de Estado? Bueno, como repito, es explicable la opinión de los señores ministros porque ellos desconocen lo actuado en el curso de las investigaciones preliminares. Estas investigaciones han sido practicadas en el curso de 14 meses y se han llevado a cabo con la reserva que exige la ley. Es por ello que no ha sido de dominio público el curso de las investigaciones, ni menos aún las conclusiones a las que se ha arribado, tanto por parte de la policía como por parte del señor fiscal provincial que ha tenido a cargo de la investigación. Son dos los supuestos que prevé la ley para dictar las medidas cautelares de detención. Uno, el peligro de fuga, y dos, el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. Basta que se presente indicio razonable de que pudiera ocurrir alguno de estos dos, cualquiera de ellos, para que se dicte una medida cautelar. En todo caso, repito, esto ha sido debidamente evaluado y merituado tanto por el señor fiscal provincial como por la señora juez en lo penal. En este pedido de arresto preventivo, como en toda medida cautelar preliminar, no tiene intervención la Procuraduría. Esto es a solicitud del Ministerio Público luego de evaluar las investigaciones y las pruebas actuadas, y esto luego es evaluado por la señora juez en lo penal. El Ministerio Público, que no concluye nada sobre el atentado contra el Banco de la Nación, que tiene mucho más tiempo que el operativo de Chavín de Guanta, no haya dicho nada, y ahora en una situación tan complicada, estos señores que son prácticamente héroes de la nación sean tratados peor que criminales. Eso es lo sorprendente en esta medida. Esta es una investigación que tiene 14 meses. Es una investigación que se ha llevado a cabo por la Policía Nacional con intervención del Ministerio Público. Entiendo que usted parte de la opinión pública, quede sorprendida porque ustedes desconocían la existencia posiblemente de esta investigación y de hecho desconocen las conclusiones y las pruebas actuadas. Una vez, y estoy convencido de ello, que ustedes, tanto los señores periodistas como a la colectividad, la ciudadanía, tenga conocimiento de las investigaciones, podrán sacar sus conclusiones. Por el momento, creemos que resulta apresurado emitir juicios y conclusiones sin conocer los hechos ni las pruebas en las que los señores fiscales y jueces han basado su conducta. Hacer ello equivaldría a emitir opiniones y juicios sin sustento alguno. Una vez que ustedes, y estoy convencido de ello, tengan conocimiento de las pruebas actuadas, de las diligencias llevadas a cabo, podrán sacar sus propias conclusiones. Por el momento no podemos emitir a ustedes, adelantar opinión alguna ni información alguna respecto de la entidad de las investigaciones llevadas a cabo. El ciudadano japonés habla que existen dos otros militares que sí habrían confirmado esta versión de las asesinatos extrajudiciales. Como repito, yo no puedo adelantarles a ustedes las diligencias ni las pruebas actuadas en el curso de esta larga investigación. Es una investigación que ha tomado más de 14 meses. Doctor, pero así mismo, doctor Vargas Valdivia, pero... de detención y, sin embargo, es cierto lo que dice la compañera, se conoce de la ubicación de los militares, sin embargo, hay digamos, pronunciamiento público del ministro de Defensa de respaldarlos y de calificar de inaceptable esa medida. La Procuraduría ha coordinado con algún tipo de autoridad, ¿cierto?, la detención de estas personas. ¿Es acaso una intromisión del ministro de Defensa lo que ha hecho? ¿Cuál es la posición en ese sentido? Lo que debemos dejar claramente establecido en primer lugar es la independencia de la Procuraduría respecto de los diferentes estamentos del Estado. Nosotros, si bien hemos sido nombrados
para ejercer la defensa del Estado. Sin embargo, conforme a la Constitución y conforme a la Ley de Defensa Judicial del Estado, hemos actuado con plena independencia y autonomía desde el mes de noviembre del año 2000 en el que accedimos al cargo. Nuestro compromiso fue con el país respecto de la independencia y autonomía y siempre hemos señalado que debemos dejar fe de que esta independencia y autonomía ha sido debidamente respetada, tanto por el gobierno de transición como sobre todo por el gobierno del presidente Toledo. No hemos recibido en momento alguno prueba que permite establecer que esta autonomía de la Procuraduría pretende ser mellada. Debemos de dejar claramente establecido que las opiniones de los señores ministros responden al derecho que tiene todo ciudadano de emitir juicios respecto de las resoluciones. La Constitución Política del Estado garantiza a todo ciudadano a emitir juicios y opiniones respecto de las resoluciones judiciales y respecto de la actuación de cualquier funcionario público. Señores, estamos en democracia y en democracia es perfectamente lógico y posible que las diversas autoridades discrepen entre sí. Esto es parte de la democracia. Usted habla de juicios, doctor, el de los padres, por ejemplo, de algunos de los comandos, Chavín de Huántar, sostienen que para los delincuentes terroristas sí hay derechos humanos, pero para los que desarrollaron una actitud heroica no los hay, y esa sensación como que está creciendo en la opinión pública, es decir, a delincuentes que uno se preocupa por los delincuentes que tomaron 4 meses los rehenes, que los hubieran liquidado sin ninguna contemplación, pero cuando se descubren algunos hechos que pueden ser investigación, sí, pero no detenidos de antemano, hay una sensación extraña, de alguna manera hay que difícil tener para la gente. Claramente establecido que todo Estado de Derecho debe de basarse en el respeto de la ley. El crimen debe ser sancionado, venga de quien venga. No interesa el estrato social, las cualidades ni las calidades personales de aquellas personas que cometan un delito. Aquel que comete un delito y luego de un proceso regular se acredita tanto la comisión del delito como su responsabilidad, debe ser debidamente sancionado. Admitir cualquier posición en contrario es simplemente introducir parámetros de impunidad que son inaceptables en cualquier Estado de Derecho. La impunidad no puede ni debe ser admitida por ningún Estado de Derecho. Aquellas personas que se encuentran involucradas en esta investigación preliminar pueden ejercer debidamente su derecho de defensa. El hecho de que existe una investigación policial, una investigación preliminar, y que las pruebas y diligencias actuadas en el mismo hayan sido debidamente merituadas por los jueces y fiscales, en modo alguno implica una afectación al Estado de Derecho, ni menos aún una afectación a institución tutelar alguna del Estado. Usted ya lo dijo, son crímenes. Los 11 que están con orden de detención han cometido crímenes. Existe una investigación preliminar, un atestado policial e investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía. Estas conclusiones se encuentran en poder del fiscal y el de la juez que ha dictado la medida cautelar. Son ellos los llamados a calificar las investigaciones y a emitir los juicios de índole jurídico, no la Procuraduría. Cuando nosotros hablamos de crímenes hacemos referencia a un principio universal, no de derecho, sino de convivencia humana. Cualquier crimen, esto es, cualquier delito, debe ser perseguido y sancionado sin importar las cualidades o calidades de las personas que lo hagan. Lo contrario es violar el principio de igualdad ante la ley. Lo que nosotros señalamos es que existe una investigación preliminar en la que ha participado la policía, el Ministerio Público, se han respetado todos los supuestos legales y esta investigación se encuentra en manos del fiscal y de la juez. En todo caso, corresponderá a ellos en su momento emitir las opiniones del caso. La Procuraduría lo único que hace en este momento es explicar ante la opinión pública los supuestos y el devenir de los hechos materia de esta investigación. No podemos adelantar juicios respecto de las investigaciones que se han llevado a cabo, ni adelantar tampoco el contenido de las mismas, porque existe respecto a la Procuraduría la obligación de mantener la reserva de las mismas. No habrán de escuchar ustedes por parte de la Procuraduría apreciación alguna respecto de la conducta atribuida u observada a los encausados, porque habrá de ser recién cuando se materialice la denuncia y en todo caso se inicie el proceso penal en que la Procuraduría podrá emitir opinión respecto a la calificación que en su momento habrán de realizar tanto los fiscales como los jueces.
En este acto lo que hemos hecho es simple y llanamente narrar ante ustedes el curso de esta investigación. Doctor, ¿sería una invocación a las Fuerzas Armadas para que ponga a disposición de la justicia a los militares, teniendo en cuenta que ellos están bajo instituciones... Existen mandatos judiciales que han sido dictados y nosotros estamos confiados que habrá de ser cumplido en su momento y en su oportunidad de la forma de vida. Nosotros no vamos a efectuar ningún llamado, ninguna invocación a fuerza o a institución tutelar alguna del Estado. Nosotros sabemos perfectamente que cada entidad conoce y habrá de cumplir la ley debida y adecuadamente. Por el momento existen las órdenes de captura, nosotros estamos a la espera de que éstas sean debidamente materializadas. Por el momento preferimos no emitir ninguna opinión al respecto. Es un poco difícil que no se hayan puesto a ellos. Hay que esperar el curso de los acontecimientos. Por el momento preferimos no emitir ninguna opinión. Nosotros no emitimos opiniones respecto a hechos que puedan suceder. Nuestra opinión es respecto de hechos ya acontecidos. Las declaraciones del ministro de Defensa, del Interior y el de Justicia incluso a de repente un desconocimiento por los motivos, a las motivaciones que han tenido tanto el fiscal como el juez para tomar... Como señalado, tienen una opinión al respecto de estos hechos. Nosotros respetamos su opinión, respetamos su posición. Lo que hacemos nosotros es detallar ante la colectividad el devenir de los hechos, simple y llanamente. Y resaltamos una vez más la independencia en la actuación de la Procuraduría respecto de lo que es el Estado y las diversas instituciones del mismo. Teniendo en cuenta que ellos son representantes del Poder Ejecutivo y están cuestionando, incluso están calificando de inaceptable una decisión jurisdiccional. La Constitución Política del Estado garantiza a cualquier ciudadano, sin importar el estado en el que se encuentre, el derecho a criticar las resoluciones judiciales. Eso creo que debemos de tenerlo perfectamente en claro. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a vivir en democracia, y en democracia es perfectamente posible, y es además derecho de los ciudadanos, ejercer críticas contra las resoluciones judiciales. Eso a nosotros nos parece perfectamente válido. Doctor Vargas, ¿usted ha tenido acceso al informe fiscal para que la jueza haya tenido... No hemos tenido acceso a ese pedido del fiscal provincial respecto de la medida cautelar anticipada, porque como repito, es un trámite en el que no interviene la Procuraduría, es un trámite que conforme a ley tiene carácter reservado. La Procuraduría no tiene acceso al pedido y a los fundamentos del pedido del fiscal. Lo que sí la Procuraduría ha participado es en el curso de las investigaciones preliminares que se han llevado a cabo a nivel policial durante estos 14 meses. ¿Se puede determinar que habrían indicios suficientes para involucrar a los 12 en general? Las investigaciones y las conclusiones de las mismas han sido avaladas por el señor fiscal y la señora juez. La Procuraduría no puede emitir opinión respecto de estos actuados hasta que no exista una denuncia y un auto de procesamiento. Mientras tanto, no podemos emitir conforme a ley opinión alguna porque nos impide y tenemos todavía el mandato de reserva. ¿En todo caso respaldan la posición actual del fiscal y de la jueza? Lo que nosotros hemos hecho es explicar cómo han devenido los hechos y cómo se han sucedido estas órdenes y a qué responde esta orden de arresto preventivo, básicamente. ¿La reunión con la magistrada esta mañana en qué se ha basado? Nosotros hemos venido para participar en una diligencia judicial, simplemente hemos estado aquí y hemos luego accedido al pedido de ustedes para poder emitir una opinión al respecto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Canal N, a su media hora informativa. Los acompaña Carlos Correa. Estamos enlazados telefónicamente con el señor Raúl Jiménez. Él es padre del valeroso oficial, el oficial Jiménez, que murió heroicamente en la operación Chavín de Huántar. Señor Jiménez, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Canal N. Señor, buenas tardes, ¿cómo está usted? Señor Jiménez, este caso indudablemente ya está dando que hablar. Usted como padre de un héroe, de un oficial que ofrendó su vida en esta operación, ¿cuál es su primera impresión en torno a esta orden de detención de estos 10 oficiales? Mire usted, a mí me parece una injusticia lo que están haciendo con estos señores oficiales. Como usted sabe, la operación Chavín de Huántar fue una gran operación que fue inclusive admirada por Estados Unidos y creo que lo llevan a un curso de comandos allá en su país. Y no es posible que por un puñado de terroristas, gente que no merece la pena vivir, hagan tanto alboroto, tanto barullo y quieran perjudicar a estos oficiales que solamente cumplieron con su deber. Además, no se sabe si efectivamente cometieron el delito o no, primeramente que se investigue, pero estos señores no tienen culpa de nada, ellos solamente cumplieron órdenes.
y sí que no es posible que se les quiera iniciar proceso judicial para posteriormente meterlos a la cárcel. Yo pido al señor Toledo, al señor presidente, que intervenga en este asunto a fin de que corte todo eso y dejen de molestar a esta gente que parece que se le está persiguiendo, cuando ellos solamente cumplieron con su labor en desterrar a esta gente que no merece la pena vivir. Señor Jiménez, ¿no se cuestiona en tal caso la operación Chavín de Huántar, operación, como usted ha indicado, impecable en términos militares? Más bien lo que se cuestionaría es que terroristas... Se está mancillando la honorabilidad de esta gente, se está humillando, se le está restando valor a esta gran operación Chavín de Huántar. Ahora, señor Jiménez, si habían terroristas rendidos, como lo señalan testigos y como lo podrían estar señalando los antropólogos forenses en las investigaciones hechas a los cuerpos, no, a los huesos que quedaron de estos terroristas, donde se evidencia o se evidenciaría que habría habido una matanza extrajudicial. ¿No cree usted que esto también mella la honorabilidad del ejército, que soldados profesionales hayan obedecido a la orden de asesinar a rendidos? Pero señor, usted también no se hace la misma pregunta, ¿qué culpa tienen los seres humanos que mueren a cada rato por estas manos terroristas? Como repito, no está probado si efectivamente ellos han cometido ese delito, ¿no? Es muy difícil probarse. En caso pueda probarse, ¿cambiaría usted de opinión? ¿Señalaría que sí merecerían sanción? Probablemente como ejemplo para futuros oficiales en que la obediencia debida podría ser cuestionada cuando esta va en contra de la vida de otros, sean terroristas o no. No creo que estos señores hayan cometido ese delito. Además es una guerra, y en una guerra todo es válido. Y además son gente que en realidad han hecho mucho daño también al Perú, pero como vuelvo a repetir, no ha sido probado lo que se han cometido el acto, ¿no, señor? Ahora, señor Jiménez, indudablemente los enajenados mentales que tomaron la residencia del embajador japonés y que murieron en el enfrentamiento abierto con valerosos soldados, donde está indudablemente su hijo, el oficial Jiménez, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, pues se producen bajas. Hay una guerra y tiene que morir, es el enfrentamiento normal que se produce en una guerra, pero la Convención de Ginebra, que establece y que está metida en temas específicos de guerra, señala que el rendido merece, en tal caso, la detención, más no la muerte. El rendido habría que respetarle su vida. ¿Coincide usted en esto conmigo o discrepa? Esa misma pregunta me hago yo. Cuando esos terroristas matan a gente inocente y que se rinden, gente, niños, mujeres, ancianos, que se rinden, que no pueden pelear y los matan, ¿y los derechos humanos dónde están? Cuando agarran a un terrorista, estos señores les dan mucho privilegio. En cambio agarran a un civil o a un militar, lo primero que hacen es, bueno, incidir en hacerles daño, en querer hacer justicia. ¿Por qué no se ve con los terroristas también? Señor Jiménez, finalmente Unidad Nacional ha presentado un proyecto en el Congreso para amnistiar a los militares que entraron en la operación Chavín de Huántar, en una operación exitosa. ¿Coincidiría usted con este planteamiento? Unidad Nacional, ¿deben ser amnistiados para que de esta manera estén protegidos de cualquier sentencia o demanda judicial? Por supuesto, porque se les está haciendo mucho daño, tan es así que se les está pronunciando los nombres de todas estas personas, que pueden ser blanco de cualquier ataque terrorista. No solamente a ellos, sino a sus mismos familiares. Señor Jiménez, queremos agradecerle el haber estado esta tarde con nosotros, compartiendo un tema que indudablemente para usted es difícil, pues su hijo es un héroe y que todos recordamos su valor y la entrega que tuvo en esa operación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Por nada, señora, muchas gracias a usted. Ha sido el señor Raúl Jiménez, padre del oficial Jiménez, que falleció en la operación Chavín de Huántar. Hacemos una pausa y continuamos. Nos vamos en vivo al Congreso de la República. La Comisión de Justicia con su presidente Daniel Estrada está sesionando. Vámonos para allá. Penitenciarios. Se han tomado otros 3 acuerdos administrativos, pero entiendo que el tema fundamental que motiva también vuestra preocupación es el último, que se traduce en la concurrencia de la señora Fiscal de la Nación a esta sala de sesiones del Congreso. La señora Fiscal ha concurrido porque la Comisión de Justicia consideró, en base a un pedido del doctor Jorge del Castillo, impostergable tal concurrencia para informar a la Comisión sobre lo que pueda ser conocido
por supuesto por nosotros, respecto del pedido formulado por el Ministerio Público al Poder Judicial y que ha devenido en una orden de detención preliminar de militares en actividad que participaron en el operativo Chavín de Huántar. Sobre este asunto, como es de conocimiento vuestro, la sesión ha tenido dos partes. Una primera en la que la señora fiscal de la Nación se ha remitido a la información que podría dar el fiscal Richard Saavedra, encargado de las investigaciones y responsable del pedido de detención preliminar. Podemos decirles que de parte del fiscal existe convencimiento de que la medida solicitada por él corresponde a la ley y se ha adoptado dentro de los cauces procesales. Por tanto, él considera que cualquier oposición que se tenga contra esta medida o que se quiera hacer valer contra esta medida, existen los canales suficientes y por tanto esto ya es competencia de las propias personas afectadas por esta medida. Se nos ha explicado en la sesión reservada cuáles han sido algunas de las diligencias que se han realizado y el porqué de su convencimiento. De nuestra parte, la Comisión ha tomado el acuerdo de invitar, para lo cual se han realizado las coordinaciones previas, al presidente de la Corte Suprema a efecto de que mañana a la 1:30 de la tarde pueda concurrir ante la Comisión para darnos también la información que dentro de lo posible puede ser de conocimiento de la Comisión. Dicho esto, miembros de la Comisión de Justicia, quedamos a vuestra disposición. Congresista, ¿hasta qué punto es cierto una versión que acabamos de recibir respecto a que el fiscal Richard Saavedra habría dicho que no se invitó no se le tomó testimonio a los oficiales implicados en este pedido de detención preliminar? No es cierta la aseveración, no es cierto. Pero no es una injerencia de poderes y no hay una libertad plena para el Ministerio Público como el Poder Judicial en la jurisprudencia sobre el tema de los militares. No, mire, ya en el plano especulativo, que no ha sido motivo de tratamiento al interior, uno puede hacer muchas elucubraciones, puede tener opinión distinta, puede tener fundamentación jurídica distinta. Puede preguntarse, por ejemplo, si este no es un delito de función y por tanto no corresponde al Ministerio Público, pero todo esto es posible tanto porque la Constitución permite hacer crítica de resoluciones judiciales, cuanto porque corresponde a la convicción o a la formación de cada uno de nosotros. Lo que mueve a la Comisión de Justicia, y desde su perspectiva, como es natural, política y democrática, es que una decisión de esta naturaleza no solamente importa a las personas afectadas. Cuando el Ministerio Público o el juez sentencian a Perico López porque cometió un crimen en un lugar X, probablemente esté afectado el señor Perico López y su familia. Pero en este caso se trata de un asunto que importa a toda la ciudadanía y que evidentemente la ha conmocionado. Entonces el Congreso de la República, como representante de la nación, tiene el derecho y el deber político de indagar hasta donde es posible, ¿no?, las condiciones preexistentes para que se pueda dictar una medida de esta naturaleza y en lo posible canalizar las preocupaciones ciudadanas. Bueno, puede haber una apelación, puede haber un pedido para que se cambie la medida, porque puede ser de una total libertad, de una medida restrictiva de la libertad. Como ustedes saben, hay varias. Pueden, por ejemplo, dictar una detención domiciliaria, puede impedirse la salida del país, puede impedirse la movilización más allá de un determinado barrio, puede una persona quedar bajo custodia de otra.
En fin, hay muchas medidas. Las personas afectadas. ¿Perdón? No, la información que da el Ministerio Público es que no sabe de esto, que esto corresponde al Poder Judicial y por tanto esperemos que mañana el presidente de la Corte Suprema nos dé una amplia información sobre el particular sin que podamos inquirirnos en cuestiones de carácter jurisdiccional. Nosotros no podemos decir si está bien o está mal la medida que se toma. Podemos hacer crítica, pero eso corresponde al Poder Judicial, corresponde al Ministerio Público. Permítame comentar. ¿Es homicidio calificado la detención? Dígame. ¿Es por homicidio calificado? Homicidio calificado, sí, doctor Castillo. Permítame primero una apreciación del tema. Todos los ciudadanos tenemos derecho al análisis y la crítica de las resoluciones judiciales. Por cierto, un tema de interés nacional, como el que nos reúne en este momento, no restringe nuestra posibilidad de poder evaluar y calificar estas cosas. Yo, en primer lugar, creo que tengo la convicción, más allá de lo que pueda haber sucedido, que será materia de una investigación, que la aplicación de esta medida preliminar, porque no es un juicio abierto, sino una medida preliminar, es una medida excesiva al disponer la detención de oficiales de la Fuerza Armada, entre ellos 4 generales del Ejército. Y digo excesiva porque se ampara en la ley 27379, que se dio para otro tipo de delitos. Y ustedes pueden ver, no está en los supuestos de esa ley el homicidio calificado, previsto en la posibilidad de que se dicte una medida de este orden. Se hubiera podido dictar, se hubiera podido denunciar directamente a los autores materiales o intelectuales. Y el juez, ya en un proceso adecuado y analizando los temas de fondo, hubiera podido decretar las medidas preventivas que estime convenientes, pero eso no se ha hecho. Se ha hecho un atajo al procedimiento mediante una ley de excepción, que sin duda también es muy cuestionable, porque a la juez, dice el juez penal, inmediatamente y sin ningún trámite previo se pronunciará mediante la resolución sobre la detención. O sea, inmediatamente, de acá ha quedado claro que la juez Pollack ha tenido en menos de 24 horas, ha tenido que tomar una decisión, y eso me parece inconducente. También creo que quede claro que aquí podemos estar ante un caso de obediencia militar, porque si hubiera habido este supuesto, esta hipótesis, eso es impensable que hubiera sucedido, salvo que hubiera sido un acto de reacción automática y emocional por las circunstancias del momento. Pero si hubiera habido una orden, esa orden no podía venir de otra persona que no sea Alberto Fujimori. Eso es clarísimo. Él ordenó el operativo. Él hubiera tenido que ordenar una ejecución extrajudicial si hubiera sido el caso. Si esto fuera así, pues obviamente nosotros estamos ante una posibilidad realmente muy interesante, porque el procedimiento se inicia sobre el testimonio de un ciudadano japonés. Y si un ciudadano japonés, diplomático japonés, en la residencia del Japón, con garantía de extraterritorialidad respecto al Perú, ha hecho esta denuncia y por tanto es un delito cometido en territorio japonés técnicamente, esto puede dar lugar a un procesamiento en el Japón por un delito en territorio japonés, en una alegación japonesa denunciada por un ciudadano japonés. Ese es el verdadero objetivo. Yo no veo qué tengan que hacer acá los mayores y los capitanes, ¿no?, que pueden haber actuado, y además tampoco está probado que ese número de personas que se dice haya podido ser materia de una ejecución extrajudicial. Así que este es un tema, y permítanme, señor presidente, que lo hable ya a título de mi partido. El APRA está estudiando la posibilidad, y hoy día tomaremos una decisión y esperaremos la opinión del presidente de la Corte Suprema para formular, si fuera el caso, para los miembros de la Fuerza Armada, una amnistía. Para los miembros de la Fuerza Armada, que son 140 oficiales que han actuado concretamente en el acto de Chavín de Guántar. ¿Y esto por qué?
Primero porque la Constitución lo permite, y dejo constancia que hay una iniciativa en el proyecto de reforma constitucional de la congresista Townsend, que dice que para los delitos de derechos humanos no hay amnistías. Si esa norma estuviera vigente, no habría esa salida que estamos ideando, que estamos pensando, y que Dios quiera, si en caso sea aprobada, pueda contar con el concurso de todos los sectores políticos para llevar adelante. Creo que esto coloca a nuestro país en una situación sumamente delicada, porque el pueblo no puede entender cómo un operativo militar de rescate de rehenes, de recuperación de embajada, termine ahora con una docena de oficiales del ejército presos, ¿no?, por supuestamente haber cometido excesos. Gracias, señor. Presidente, después de haber evaluado la información que hemos recibido, más la información que antes ha salido a través de la prensa, indiscutiblemente se está aplicando una norma legal en forma excesiva y sin que se hayan dado los requerimientos que ella señala. Uno de esos requerimientos es que puede existir peligro de fuga, y acá no se ve ningún peligro de fuga en relación con los mandos militares que estarían comprometidos en este hecho. Por otro lado, indiscutiblemente la operación Chavín de Huántar fue una operación de tipo militar, no fue una operación cualquiera, no fue una operación policial, fue una operación militar, y como operación militar que tenía por objetivo recapturar, tomar, liberar la embajada que había sido tomada en su momento por los terroristas subversivos del movimiento revolucionario Túpac Amaru, se sabía perfectamente que en una operación militar en que había que rescatar a la mayor cantidad de civiles que estaban allí retenidos en calidad de rehenes y liberarlos y tenerlos vivos, pese a ello hubo algunas bajas, entre ellas uno de los vocales de la Corte Suprema más conspicuos y de mayor prestigio. También fallecieron algunos miembros de las Fuerzas Armadas que, sin haber estado de rehenes, se expusieron para lograr recuperar la embajada y liberar a todos los civiles que estaban allí, peruanos y también extranjeros. Y esta operación fue calificada de exitosa en todo el mundo. Y las fuerzas militares que tenían que recuperar la embajada y que tenían que poner orden en el país y que nos libraron del terrorismo, me parece un exceso hoy día que se varíen las cosas, y quienes nos rescataron, nos liberaron, nos quitaron este flagelo del terrorismo, hoy día resulten que sean las personas que están inculpadas. Esto francamente parece el mundo al revés, y esto tiene que ponerse un coto y decir basta ya. Si no hay modificaciones en las medidas jurisdiccionales en las cuales no nos metemos, coincide también el Partido Popular Cristiano con el APRA en la necesidad de buscar una solución legislativa que no podría ser otra que una amnistía. Nosotros también estamos ya estudiando el tema, hemos estado reunidos anoche en nuestra agrupación política, hoy día hemos efectuado consultas con nuestros más altos dirigentes y es un tema que estamos evaluando porque esa podría también ser una solución. Lo que no se puede permitir es variar las cosas y que quienes han defendido el orden nacional, han defendido la patria, han expuesto su vida para recuperar la embajada y liberar a todos los que estaban de rehenes, hoy día resulte que quienes incluso pusieron en peligro su familia, su vida, etcétera, hoy día están implicados en estos actos. El doctor Almerí, un momentito, y luego... Gracias, presidente. Presidente, a nombre de la bancada de gobierno de Perú Posible, nosotros tenemos que señalar, si bien es cierto que en esta democracia, en este balance de poderes que tenemos que respetar,
Debe existir una sana crítica, pero creo que el día de hoy, señor presidente, conjuntamente con la Comisión de Justicia, hemos tomado el acuerdo de hacer una exhortación a efectos de que las medidas que puedan generar una situación de pensamiento caótico en la sociedad peruana tengan que ser bien evaluadas. En ese sentido, presidente, señores periodistas, la posición de la bancada de gobierno de Perú Posible va a ser respaldar también los acuerdos, y lo ha dicho ya el ministro Aurelio Loré de Mola, el ministro de Defensa, que se respaldará el espíritu de las Fuerzas Armadas, que no deben ser agredidas ni tampoco perjudicadas en ese gran servicio pues que espera toda la patria. Gracias, presidente. Perdón. Sí. El tema de la amnistía es un tema singular que ha planteado el señor Jorge El Castillo, secretario general del APRA, del cual ese tema no ha sido tocado dentro de la bancada de gobierno, por lo cual quedaríamos a expensas de poder discutirlo. Yo le pido, por favor, Sí. doctor Lescano, unos minutos y luego las preguntas que ustedes deseen. Señor presidente, creo que todos los peruanos han reconocido y están reconociendo el valor y la forma como se ha llevado a cabo la operación Chavín de Huántar. Los peruanos también estamos reconociendo los éxitos y la pacificación que ha conseguido el país y que ahora también disfrutamos de la tranquilidad, obviamente con altibajos en la actualidad. Sin embargo, también es nuestro criterio que ahora, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad, se está investigando una serie de actos que se llevaron a cabo en ese proceso de pacificación. Y eso no descalifica de ninguna manera el mérito de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional. Pero esos excesos, esas muertes, esas torturas, es importante para el país que se investigue y que se sancione. Algo así yo pienso que se tiene que llevar a cabo en esta situación. La operación de Chavín de Huántar ha sido una operación exitosa y creo que ha liberado a muchas personas de un peligro eminente de muerte. Pero si ha habido algunos excesos, algunas muertes que no responden al ordenamiento legal, que han sido ejecutadas fuera de los marcos constitucionales y legales, se tienen que investigar, se tienen luego que sancionar. Y creo que en ese sentido se está llevando a cabo este trabajo. Yo creo que el Ministerio Público ha hecho una investigación importante que nosotros tampoco podemos desconocerla. Está haciendo esfuerzos para esclarecer denuncias que han formulado algunos ciudadanos y si ha habido algún exceso por parte de algún fiscal a pedir una medida preliminar excesiva y que el juez a su turno ha dictado dicha medida, creo que nosotros tenemos que exhortar al Poder Judicial que pueda revisarla para que no se puede poner en peligro ni mucho menos en entredicho a las Fuerzas Armadas, pero que se tiene que investigar. Nosotros pensamos que sí, porque hay normas constitucionales y normas legales que todos los peruanos debemos respetar. Por parte de la Unión Parlamentaria Centralista, nosotros damos el pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Sin embargo, también vamos a estar de acuerdo pues a que si ha habido excesos se investiguen y se sancionen conforme a las responsabilidades y hechos en que se encuentran comprendidos algunas personas, que por eso no se va a poner en telejuicio el éxito y el prestigio de las Fuerzas Armadas. Doctora de la Mata, yo solamente quiero declarar de que si esto ha sido una acción, un operativo militar, lo de Chavín de Huántar, y si se está investigando la conducta funcional de los militares, debe ser tratado en el fuero militar, de acuerdo a las leyes en vigencia, al Código de Justicia Militar, que todavía se encuentra en vigencia. Entonces esto debe ser tratado, visto en el fuero militar. Yo esto lo declaro como presidenta de un subgrupo que ha tenido a su cargo el de dictaminar el proyecto de modificación del Código de Justicia Militar y también la Ley Orgánica Militar.
nada más. Yo le agradezco a la doctora de la Mata por hacerme el recuerdo y le pido disculpas no haber informado a ustedes oportunamente que se ha hecho entrega por parte de ella, que preside una subcomisión especial, del texto final del proyecto de Código de Justicia Militar, el nuevo Código de Justicia Militar que esta Comisión de Justicia, espero en conjunto con la Comisión de Defensa, debatiremos en el curso del próximo... Bien, es la conferencia de prensa que ofrecen los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso. Han intervenido los representantes de las diversas bancadas respecto a la presencia de la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, quien lo hizo acompañada del fiscal Richard Saavedra. Esto en relación a la medida que pide la detención contra los militares que participaron en el operativo Chavín de Huántar. Regresamos en minutos con más información desde el Parlamento Nacional. Adelante en estudios. A esta hora de la tarde declara el congresista Javier de Canseco en el Congreso de la República. Cometidas luego de la ocupación o toma militar de la residencia del embajador japonés ante el secuestro que había llevado adelante el MRTA. Quiero precisar meridianamente que el secuestro es un hecho que está condenado por el protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, aprobado el 8 de junio del año 1977. En su artículo 4 establece que es una garantía fundamental para toda persona que no participe directamente en hostilidades, no ser objeto de atentados contra la vida, la salud, castigos colectivos, toma de rehenes, actos de terrorismo, etc. Quiero con ello dejar claro que es una grave violación a los convenios de Ginebra el hecho del secuestro. En segundo lugar, quiero dejar claro que el mismo protocolo adicional a los convenios de Ginebra establece en su artículo 7 lo siguiente, dice: heridos, enfermos y náufragos. Todos los heridos, enfermos y náufragos, hayan o no tomado parte en el conflicto armado, serán respetados y protegidos. Es decir, los convenios de Ginebra prohíben la ejecución o el asesinato de sobrevivientes, de heridos o de enfermos enemigos luego de producir una confrontación. Tercero, si los hechos fueron en el marco de una confrontación, no hay delito. Si se enfrentan dos fuerzas armadas y a balazos mueren de uno y otro lado, los muertos que producen las fuerzas del orden en los subversivos no constituyen un hecho delictivo. Pero si producido el enfrentamiento hay sobrevivientes y los sobrevivientes son objeto de una ejecución extrajudicial, de una ejecución sumaria, eso constituye una violación de los convenios de Ginebra y los protocolos ampliatorios, y es también violatorio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y como es obvio, no es amnistiable. Quiero recordar al país que el día 14 de marzo del 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que su sentencia respecto al tema de la ley de amnistía que dio el llamado Congreso Constituyente Democrático a los miembros del Estado que violaron los derechos humanos, dice lo siguiente: esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir los derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Dicho de otra manera, no es amnistiable una ejecución extrajudicial y no se puede prohibir la investigación
de una ejecución extrajudicial. Reitero, no debe haber aquí ninguna confusión. Una cosa es una muerte producida en una confrontación armada, donde no hay hecho delictivo, y otra cosa es que los sobrevivientes de una confrontación armada sean ejecutados con posterioridad a la misma. Eso está prohibido por las convenciones de Ginebra, por la Convención Americana de Derechos Humanos, y es inamnistiable, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sería un absurdo que en el Perú se proceda a amnistiar lo que es inamnistiable y que se abra otro proceso judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Perú termine otra vez sentado en el banquillo de los acusados y con una demanda para declarar nulas e inaplicables estas amnistías. De forma tal de que lo más lógico sería que en el Congreso fueran retiradas estas iniciativas legales y que el Poder Judicial pueda obrar conforme a ley y a los tratados internacionales en las investigaciones que le competen y que no sea objeto de presiones. Todos condenamos el secuestro y el hecho terrorista, pero condenamos también la ejecución extrajudicial, la tortura, la detención, desaparición de personas. 2. Estas pretendidas amnistías son un dinamitazo sobre la Comisión de la Verdad, porque si esto tiene curso, la Comisión de la Verdad no tiene capacidad para desarrollar la investigación de hechos de violación en este sentido. Si unos son amnistiables por ejecuciones extrajudiciales, lo son cualquiera de los que han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales. Y esto constituye un hecho gravísimo y realmente peligroso para el esclarecimiento de los graves hechos de violencia que han habido en el país. Finalmente quisiera decir que esta opinión no afecta para nada la honra de aquellos que intervinieron en esta operación y que murieron en ella, murieron en combate, porque es obvio de que estos no tuvieron responsabilidad alguna sobre los hechos que pudieron suscitarse con los sobrevivientes y que por lo tanto esta investigación no involucra a quienes no han sido bajo ninguna forma responsables de un acto que pudiera haber implicado una ejecución extrajudicial. Este tema no puede ser politizado. Este tema tiene que ser objeto de una investigación objetiva por parte del Poder Judicial, respetando su autonomía y su independencia y criterio. ¿Esto significaría que hoy día el congresista que tiene la Comisión de Justicia, el señor Estrada, de la matanza de Chavín de Huántar? Yo he señalado lo que usted tiene registrado, y es que claramente no son amnistiables los casos que tienen que ver con desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales o extralegales o casos de tortura. No son amnistiables por fallo de la Corte Interamericana del 14 de marzo del 2001, por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por los mecanismos que establecen los protocolos y los tratados adicionales a los protocolos de Ginebra que regulan los conflictos armados. No es autorizado ejecutar sobrevivientes y no es amnistiable. ¿Usted tiene información de que sí se cometieron ejecuciones? No, señor, yo no tengo información más allá de la que tenemos todos. Todos sabemos que hay un funcionario de la embajada japonesa que declaró haber visto sobrevivientes cuando era sacado de la casa. Todos sabemos que hay una investigación abierta judicial sobre el tema. Dejemos que el Poder Judicial investigue el tema y obre conforme a ley. Yo no afirmo nada, más allá de que hay una investigación judicial y que no hay que politizar esa investigación judicial, salvo que alguien esté promoviendo algún tipo de malestar o involucrando a las Fuerzas Armadas en este tema o pretendiendo dinamitar el accionar de la Comisión de la Verdad. El pronunciamiento del congresista Javier Rescanseco respecto a un pedido del Ministerio Público para que se detenga a militares que participaron en el operativo Chavín de Huántar. Esto hasta el momento, adelante en estudios. Esta tarde en el Congreso de la República, el congresista José Barba Caballero declaró para la prensa y fue para presentar, esta tarde ha presentado un proyecto de ley para amnistiar a 10 militares acusados de homicidio
calificado. Sobre ese tema, el congresista habló. Escuchemos. Sobre estos oficiales que participaron en Chavín de Huántar, pero ustedes no están tomando en cuenta esta investigación. La investigación de los oficiales que participaron en el operativo Chavín de Huántar y la orden de captura contra ellos nos parece no solo una injusticia, sino sobre todo una falta de consideración a hombres que se jugaron la vida y que pusieron el pecho por la patria y que lograron liberar exitosamente a 72 rehenes en un operativo que fue calificado de exitoso no solo por la comunidad nacional, sino también por la comunidad internacional. Incluso nosotros deberíamos hacer la siguiente reflexión. Si en estos momentos estarían vivos el capitán Jiménez y el comandante Valer, serían procesados y también presos. Son héroes de la patria que liberaron a Perú de una tragedia inmensa y en consecuencia lo que nosotros buscamos es básicamente hacer justicia con ellos, presentando un proyecto de ley de amnistía que es una atribución del Congreso. La amnistía significa perdón, olvido, dar la vuelta a la página y cortar todos los procesos. Y eso es básicamente lo que nosotros buscamos.